No sé a dónde vamos los humanos después de nuestro último aliento, pero tengo la esperanza de que sea un lugar parecido a este. La Polinesia Francesa es una colectividad de ultramar que pertenece a Francia, tiene su propia moneda y bandera y es un sitio muy popular con el turismo. Les tengo preparados 3 videos para distintos presupuestos: Tahití con bajo presupuesto, Rangiroa presupuesto medio y Bora Bora VIP. Acompáñenme, viajeros. Viajeros, estoy en el aeropuerto de Los Ángeles, ya llegué. Me estoy registrando en la aerolínea con la que voy a volar. O sea, mi escala es México-Los Ángeles con Aeroméxico y Los Ángeles-Tahití con Air Tahiti Nui. Pero la verdad, súper bien, me atendieron rapidísimo. Ya me emocioné, la verdad, ya me emocioné. Tahiti Nui vous souhaite la bienvenue à l'aéroport international de Tahiti. Il est actuellement 21h30 en heure locale et nous sommes le mardi 20 octobre. Ya se siente el calorcito, vean nomás mi felicidad. Esas 8 horas de vuelo ni se sintieron. Además, quiero decirles que la comida estuvo bien rica, ¿eh? Viajeros, sean bienvenidos a Tahití. Estoy sintiendo muchos celos porque aunque me pusieron mi collar de flores de bienvenida, muy agradecido, pero la familia de aquí al lado tiene como 700 collares encima. Digo, no es que me guste compararme ni que quiera yo más, pero se ven muy bonitos. Gracias. Bonsoir. Alan. Enchanté. Enchanté. Visitar la Polinesia con un presupuesto reducido no es imposible. Hay lugares como este para hospedarte. Este es el Aitea Lodge o Ahitea Lodge. No sé exactamente cómo se pronuncia, pero es una familia que opera este mini hotel y son súper amables. Este es mi enorme cuarto. Aquí voy a estar 2 noches. Tengo mi baño privado. Y bueno, aquí voy a descansar. En este capítulo vamos a cuidar muchísimo el dinero para que vean que es posible visitar este sitio sin ser lunaminero y sin ser millonario. Así que bueno, vamos a hacer la prueba del colchón y mañana empieza la aventura. Ups. Good morning, iniciamos nuestra mañana. Ven esta camioneta atrás de mí. Ven, esa camioneta nos va a llevar a explorar la isla durante la mitad del día. Y tengo unos amigos japoneses arriba de esa camioneta. Ya me presenté. Yo ya tengo amigos. Llevo ni siquiera 8 horas en la isla, ya tenemos amigos. Merci. Tamaeva, mi guía, nos cuenta de forma entretenida la historia, las costumbres y la conexión tan fuerte de los polinesios con la naturaleza. Hace 2 millones de años se creó Tahití con una enorme explosión volcánica. Si vemos desde el cielo, o sea, te metes a Google Maps y le ves, son 2 volcanes juntos, obviamente extintos. Tahiti Nui, que significa la gran isla, y Tahiti Iti, que significa la isla pequeña. Estamos exactamente en el centro del cráter de Tahiti Nui.
Vean nomás esta belleza, está hermosísimo este lugar. Tahití es una isla volcánica, por lo que aquí no van a encontrar esas playas de arenas blancas y aguas color turquesa, pero aún así tiene su encanto. Para los que son muy fans de la geología, digamos que Tahití es el primer paso de lo que sería la evolución hacia lo que son islas como Bora Bora o Rangiroa, donde puedes ver en el centro un motu rodeado por coral y se hace una especie de laguna, que es lo que hace que se vean hermosas. Tahití se está hundiendo muy lentamente, pero poco a poco, y se convertirá en millones de años en islas como lo son Rangiroa o Bora Bora. Para los que les gusta mucho la historia y cómo los polinesios lograron conquistar el océano más grande del mundo, este es un punto muy importante porque de aquí se arrancan dos caminos. Hacia allá está Hawái y hacia allá están el archipiélago de las Marquesas. Tahiti mostly is the biggest island. First of all, the biggest island. Also is the one of the island you can really go accessible in the valley by car. Most of the valley is accessible by walk. That's the classic view of the Polynesian family. They plant mostly everything, so they don't have to go buy that. In the years 66, we import almost 20% of our needed. Now, in 2015, we import 80% of. Yeah, that's the difference. But we have many things can grow here. You see the paradox? So for the Polynesian, this is the tree of life, the noni. We export the juice of that. That's one of the production of Tahiti. Medicinal tree. Of noni? Noni. That's the ginseng of the Polynesians. It's not really good smell, but antibiotic, antiseptic. You see here taboo. Taboo means private property. It's a family area by there. Candle nut tree. So the almond inside is the ecological light of the Polynesian before. So they have the Inca, ecological Inca and ecological light. Estoy aprendiendo muchísimo sobre todas las plantas y variedades de frutas que hay aquí en Tahití y sobre todo en la Polinesia Francesa, algunas de ellas endémicas y otras que han sido introducidas principalmente por los europeos, pero también hay otras de Sudamérica. Esta es la famosa flor de Jamaica, hibiscus, y aunque usted no lo crea, esta flor cambia de color 3 veces al día. Por la mañana es de este color amarilla, por la tarde es naranja y por la noche es roja. Tiene un uso medicinal y aparte lo de adentro puede ser bálsamo para los labios. Atrás de mí hay una cascada que no sé cómo se llama porque hay muchísimas cascadas aquí en Tahití, porque aquí hay mucha agua y mucho verde y está hermoso este lugar. The primitive forest, tropical forest, you have the view here. And also the water. That's the main thing in Tahiti. Waterfalls, water, spring source. En contacto directo con la naturaleza, no es difícil entender por qué para los polinesios es tan importante. Este lugar provee de todo lo que necesitamos. A veces, en nuestras junglas de concreto, olvidamos que aquí es donde realmente pertenecemos. Nuestro hogar original y patio de recreos. Tahiti has a really big culture because it's from here the Polynesian get went also in Hawaii, New Zealand. So it's really a center of the old religion. Este es un mare que es un antiguo templo de la religión local aquí polinesia, una religión muy antigua, politeísta, adoraban a distintos
dioses en distintas etapas, incluyendo animales sagrados, y la mayoría de ellos fueron destruidos o cubiertos por la hierba y la naturaleza. Algunos han sido rescatados. Más o menos el 15% de los locales aún creen en esta antigua religión. This is the place of the humans, and after we will go to see the place of the gods. So what's the Polynesians celebrating here? The New Year of the Polynesians. That's the main ceremony. That New Year coming soon, on the 20th of November, corresponding with the flower and fruit season in the land. And under the sea, all the fish coming from the deep, the female goes in the lagoon, leave the eggs. Polynesians notice all that. That's why they say is the time of abundance. To be Polynesian, I'm proud to be Polynesian. Proud that what my ancestors doing. Even now I'm not a great sailor, but I have in my blood. I have salt in my blood. It's not expensive, and you will build usually with the people, the culture, how they eat, how they live, and it will be how do you say a friendly meeting. Qué delicia, Dios mío. Thank you so much, bye. See you next. Ya regresando de la excursión, estuvo increíble, Tamaeva, muy buen guía. Bye bye. Estuvo padrísimo, la verdad me gustó mucho. Aquí les dejo los datos para que lo contraten. Hay excursiones de mediodía o de un día completo y la verdad conocen más sobre la cultura polinesia, además de las plantas y eso. Pero llegó el momento de explorar la ciudad. Tahití es la isla, Papeete es la ciudad. Y voy a explorar un poquito. De aquí del hostal son 15 minutos caminando a pues el centro y tengo hambre. Voy a ver ahí que como, aunque fíjense, la gente aquí en la Polinesia, hi, say hi. 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 ¿Ves que la gente es bien linda? La gente aquí en la Polinesia desayuna muy bien, comen ligerón, alguna fruta, un coco y cenan también muy bien. O sea que las comidas más abundantes son el desayuno y la cena. Yo tengo hambre y quiero comer algo porque pues no soy polinesio, ¿va? El mercado municipal es el lugar ideal para comprar productos locales, desde recuerdos, jugo noni, artesanías, ukuleles, un vestuario completo de bailes polinesios o un par de bailarines. Aquí en el mercado pueden aprovechar, como yo, para comer. Detrás de mí está el café Maeva. Y aquí me pedí, fíjense, una baguette. Bueno, es un panini de albóndigas y una ensalada de arroz. Esta comilona que alcanzaría para 2 personas cuesta más o menos unos $14 estadounidenses. Está muy bueno esto, ¿eh? Ya compré unos recuerditos, ya compré unas cositas que necesitaba y ya me voy a ir al hotel a descansar un ratito. Me voy a ir a echar así como en la cama, a hacer espacio en el estómago porque lo voy a llevar a cenar a un lugar muy especial. Oigan, el clima está delicioso. Pensé que era más húmedo y no está tan húmedo, no hace tanto calor. No sé si es la época o porque hoy estuvo medio nublado, pero hoy no tengo queja, alguna, ninguna. Estos niños me están dando nalgadas. Mira, ya agarraron confianza. Le tenemos al tiburón, ya se probaron mis lentes, ya bailamos. ¡Alan por el mundo! Viajeros, es de noche y estoy llegando al Le Roulotte. Mi francés es pésimo, pésimo. Pero miren, esta es una serie pues de food trucks. Es el lugar, pues el mejor lugar para cenar, rico y barato. Y además es muy famoso con los locales y también con los turistas porque
pues van a cenar muy rico. Aparte hay de todo, cada food truck vende como su especialidad. Hay comida china, hay hamburguesas, hay comida italiana, comida francesa y también un poco de comida local. Ya saben qué es lo que hago yo, me asomo ahí donde haya gente y pues donde haya gente me siento. Y este food truck se llama She Huna y ahí de como comida oriental y todo, pero yo sigo la recomendación de los locales y quería probar algo local y es esto, miren. Es pescado crudo con leche de coco. Sí, o sea, digamos como una especie de ceviche a la tahitiana. Está muy bueno esto, me gusta. Y las porciones están grandes y a excelente precio. Qué bueno está esto, Very good, very good. Ay, viajeros, tengo la panza llena, el corazón contento. Esto estuvo demasiado rico, la gente amable, te atiende. Y otra maravilla es que aquí no se acostumbra la propina. No se deja propina a menos de que se indique o a menos de que el servicio haya sido así, que digas que bruto, no manches. Hay que dejar propina, pero normalmente pues no se acostumbra. Voy a ir a ver si hay algún postre por ahí. Llegué por mi postre aquí a un lugar que se llama la Crêperie du Port, o sea, la crepería del puerto. Y se ve bueno lo que sirven, hay hamburguesas, crepas. Yo me pedí una malteada de chocolate que la verdad, pues está normalona. No está siendo mi favorita, pero bueno, aquí termino mi noche. Aquí fue mi día en Tahití, ya mañana me voy. La mayoría de la gente no pasa mucho tiempo en Tahití. Hay gente que nada más aterriza y luego ya se va a otra isla. Yo creo que dedicarle por lo menos un día está muy bien. Hay muchas cosas que ver, sobre todo las excursiones hacia adentro de la isla y al cráter. Todo lo que hice hoy estuvo increíble. Y obviamente, si vienen a la Polinesia, van a estar en algún momento en Tahití. O sea, aprovechen esta ciudad que tiene su encanto. ¿Lo ven? Para hacer un primer día no está tan difícil visitar la Polinesia si el presupuesto es reducido. Solamente hay que planear muy bien y saber a qué lugares ir, porque en estos lares sí los errores pueden salir un poco caros. Mañana empezamos con el viaje de presupuesto medio y terminaremos con el VIP. Pero esto fue por hoy. Me encanta este clima, me encanta la Polinesia. La malteada no tanto, pero me encanta. Vean nomás qué belleza de lugar, el color del agua. Salud, bienvenido a Polinesia. Y yo dije, santa madre, ¿qué va a pasar el día siguiente? Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el Mundo en nuestra tienda en línea. Además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos. Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta.